Bueno, y tampoco es un campo cualquiera, ¿no? Es un campo en el que realmente vemos el patriarcado en su, bueno, Máxima pues expresión. en su máxima expresión, en su máximo esplendor, porque bueno, estamos hablando de la esfera del liderazgo, estamos hablando del estamento del poder, ¿no? Y Ujú. ahí es donde realmente vamos a ver la masculinidad más hegemónica y donde nos vamos a sentir más expulsadas, no solo del espacio físico, del espacio real, sino del espacio simbólico en el que nosotras podemos aportar, en el que nosotras podemos ser dueñas de nuestros espacios, de nuestros precios, de nuestro trabajo, con lo cual, bueno, pues no hay igualdad, obviamente, y como decía, no hay igualdad porque no hay igualdad en nada, y menos Ujú. aún en esto. ¿Sofi? Estaba pensando, qué puedo responder de esto tan sensible, ¿no? Se me vienen situaciones cotidianas. No soy para nada una experta en la temática, pero sí en el último tiempo me he detenido a a observarme en contextos, en encuentros, en reuniones, en congresos, en eventos del mundo emprendedor, cómo me presento, cómo estoy, en qué espacios ocupo y qué espacios veo que ocupan otras mujeres y también otros hombres. Lo hablábamos un poco con ustedes dos, con Caro y con María, antes de terminar de darle forma a esta propuesta que les acercamos. En una reunión, si va un hombre y una mujer a exponer, defender una propuesta, es una cosa. Si va la mujer sola a defender la propuesta para un cliente, es otro tema. Si Ujú. va el hombre solo, son dinámicas distintas que están interesantes para, me parece, para observar, eh, y los resultados de cada reunión, ¿no? Eso siempre a mí me intriga, me llama mucho la atención. Es muy distinto ir sola que ir con un hombre o que si somos dos mujeres. Porque se han sentido alguna vez, yo no sé si han tenido, bueno, vos tenés, Sofi, un colega, un socio varón, o sea, ¿sentís en una reunión que cuando o van a presentar un presupuesto, o van a hablar con un cliente, van con una propuesta, él es más escuchado que vos? ¿O lo toma más en serio? ¿O tiene que cerrar Eh, el precio él? ¿Pasa esto? Pasa mucho que se termina viendo, o sea, el resto de la gente, que por lo general son hombres, los que toman la decisión en una empresa, si se contrata el servicio o no, lo miran a él, o sea, en este caso, no pienso La puntualmente en mi referencia, socio en este claro. proyecto, ¿no? Sino me ha pasado en repetidas oportunidades. Primero lo miran a él para ver si, qué opina de esto y después la mirada va hacia mí, como, ah, acá estaba esta chica El ok también, lo tiene que cierto, tirar él, digamos. La figura de claro. poder la tiene él. Te Claro, preguntaba esto porque, decime María, sí, que por ahí nos claro, podés no, echar un iba, poco de luz, ¿no? A esta situación. claro, que estaba escuchando precisamente a Sofía, ¿no? Y estaba pensando que así es precisamente cómo codificamos lo masculino, ¿no? Es decir, lo femenino siempre se ha codificado gravitando alrededor de lo masculino y lo masculino siempre se ha codificado precisamente desde el poder. Ujú. Entonces, de alguna manera así es como formamos los estereotipos, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ver a hombres en determinados puestos y nunca a mujeres, y cuando nosotros tenemos la carta mental de lo que es un líder, ¿no? Es decir, tiramos de la carta mental de que es para mí una persona con poder, siempre tiene la misma forma, ¿no? Ujú. Siempre es un hombre de una determinada edad, con un determinado aspecto, ¿no? Y de alguna manera hemos aprendido a respetar ese tipo de figuras, y todavía no hemos asociado ese tipo de figuras a lo femenino, también a la mujer, al cuerpo de la mujer, o al aspecto de la mujer, o la manera de hablar de la mujer, que también podríamos hablar de esto, ¿no? De qué es exactamente eso, pero Y que bueno. me parece, y que también es entrar en un terreno para mí lleno de dudas, porque inclusive cuando hablamos de la mujer, hablamos de cierto tipo de mujer, porque Claro, también nos han dicho cómo ser mujer, cómo vestirse, claro. cómo hablar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Entonces, cuando viene un tipo de mujer distinto, también provoca, inclusive entre las mujeres, la dificultad de tomar como líder o dueña de negocio, como autoridad, por lo menos, como Claro. referente, como alguien que sabe lo que está hablando. Claro, contaba, por ejemplo, Margaret Thatcher, que ella en un momento dado tuvo que hacer uso de un coach vocal, es una historia muy conocida, ¿no? Ujú. Para modular su voz, porque decía que cuando su voz tiraba de frecuencias más agudas, de alguna manera en el Parlamento británico no la respetaban. Ujú. Es decir, tienes que ocultar todo lo que se haya, pues eso, construido como tradicionalmente femenino, para hacerte un hueco dentro de ese estamento de lo respetado, del poder, de lo que se escucha. Es Hablábamos una... también la otra vez que creo que Sofi decía, ¿no? Esto, ¿qué pasa cuando tenemos que ir a dar una ponencia, una charla, una conferencia y cómo nos vestimos? O sea,
¿Podemos apelar al look, al estilo particular de cada una, o tenemos que respetar lo que ha sido históricamente el mundo, por lo menos corporativo, el traje en el hombre? Entonces la mujer pasa a ser algo similar en una vestimenta que más o menos decodifique los mismos valores. Yo creo que ya esa pregunta dice mucho, ¿no? Yo creo que el hecho de que ya nos hagamos esa pregunta dice mucho de cómo nos tenemos que presentar las mujeres en este tipo de situaciones, ¿no? Que ya tengamos que plantear esto, ¿no? O sea, los hombres no plantean esto. No, Los hombres claro. no plantean, oye, yo que No, me además pongo tienen tal, una bueno, camisa, un saco y claro, salen. O sea, no hay claro, claro. conflicto, no hay pregunta. Eso es así, de alguna manera el hecho de que tengamos que estar planteando, bueno, cómo nos vestimos para que me respeten, pero que no sea demasiado esto ni demasiado poco aquello, que no indique tal, pero que no indique cual, de alguna manera, pues, por un lado también son, o sea, yo pienso que muchas veces son incluso misoginias interiorizadas nuestras, ¿no? Es decir, todo lo que tradicionalmente se ha construido, como decíamos, como femenino, el tener un determinado aspecto, que bueno, que podemos además hablar de esto porque, bueno, se ha codificado así también desde la mirada del hombre, ¿no? Porque siempre hemos tenido que ser bonitas, hemos tenido que acicalarnos, hemos tenido que hacer escrutinio de nuestros cuerpos para poder ocupar espacio público, ¿no? Y todo desde el male gaze, ¿no? Que se llama desde la mirada del hombre. Pero por otro lado, también llega un punto en el que nosotros empezamos a rechazar, y eso ocurre en el feminismo de los 70, ¿no? Las mujeres empiezan a rechazar este aspecto y dicen, no, esto no es funcional, el ir vestidas así no es funcional, yo quiero ir vestida de otra manera, yo quiero poder expresarme de otras maneras, y se rechaza todo lo que había asociado de alguna manera tradicionalmente con esa manera de vestir, con esa manera de presentarse al mundo, con ese performance, ¿no? Que significaba hasta ese momento el ser mujer culturalmente. Y nos encontramos con que al final también hay un poco de misoginia interiorizada, ¿no? Es decir, ahora tenemos que ser lo contrario o podemos ser lo que nos dé la gana, en realidad. Es decir, es un poco... Es que es muy difícil encontrar el punto, digo, para rebelarse ante algo, primero es como que se tiene que ir hacia el otro extremo y después encontrar una identidad propia dentro de eso. Me parece que es la Claro. dificultad. Y está bueno también aclarar que hablamos de feminismo porque el feminismo no habla de un varón por debajo de la mujer, sino que claramente habla de una igualdad de posibilidades y por eso hablamos de Eso, feminismo. eso iba a decir también, porque muchas veces cuando, bueno, yo lo he hablado con ustedes dos y bueno, veo algunas personas que me acompañan en redes. Feminismo recién es una palabra que traje hace un día y medio, creo, en una publicación. Me costó muchísimo conectar con el término, hasta que un amigo, hombre, me dice, pero a ver, lo buscamos en la RAE. Es tan simple como eso. Buscamos en la Real Academia Española, feminismo, igualdad entre hombre y mujer. ¿Vos querés igualdad? Sí, le digo. Bueno, listo, entonces eso es feminismo. Ah, genial, o sea, era tan fácil la ecuación, sí. Y me llama la atención la cantidad de gente mujeres, por supuesto, sobre todo, que la primera frase que tiran para, no sé, María nos traerá luz sobre esto, pero es como, yo siento que es como para escudarse al estilo, mira, yo no soy feminista, pero noto que hago más tareas en la casa, o que tal cosa, o que cuando yo empiezo a ganar más sueldo, mi marido tal. O sea, Pero hay una la ignorancia en aclaración, cuanto al término y nos cuesta también hacernos cargo de que hay que revertir la situación. O sea, el patriarcado está impuesto, pero nosotros lo estamos sosteniendo también. y Claro, también bueno, el patriarcado... cómo opera el lenguaje también en todo esto, ¿no? Porque esta misma persona me decía, yo la verdad que soy una bendecida, porque a mí fulano me ayuda con las tareas de la casa, Me tocó pero un hombre bueno, justo. impresionante. Es más, Entonces cuando he zafo. hablado, ¿cómo? Me tocó un hombre bueno, entonces zafo, porque también esta no Claro, esa, Claro, quedo al margen de esto, no pasa nada. No, vas a claro. trabajar y pasa, vas a un lugar público y pasa. ujú, Claro, bueno, yo creo que hay un par de temas, ¿no? Yo siempre lo digo cuando alguien me dice, bueno, yo es que no veo tanta desigualdad, las mujeres ya no estamos en la situación en la que estábamos, yo creo que hay un par de temas ahí. El primero es el ser capaz de darse cuenta de la discriminación, que para eso tenemos que hacer Ujú, un desaprendizaje, y es un ujú, desaprendizaje que es doloroso, ¿no? O sea, el soportar la bandera del feminismo es una bandera pesada, es incómodo ver ujú. determinadas cosas, ¿no? Nos hace la vida más difícil, no nos hace la vida más fácil, al menos inicialmente. Luego te la puede hacer más fácil, desde luego, pero ese camino es espinoso. Sí. Eso primero. Y lo segundo también es ser consciente del propio privilegio. No todas las mujeres viven en el mismo tipo de patriarcado, ni todas las casas son No. iguales. No es lo mismo un patriarcado de coerción, Ujú. como pueden ser muchos, pues yo qué sé, pues hay muchos países en el mundo en el que ahora las mujeres empiezan a poder ir a los partidos de fútbol, ¿no? Es decir, Ujú. estamos hablando de que o hace unos días se ha superado la ablación genital Sí. femenina no me acuerdo dónde, en Irán o no recuerdo dónde era. Es decir,
existen patriarcados de coerción y patriarcados que sí que, bueno, en los que es el tipo de... Solemos nombrarlos como micromachismos, ¿no? Que, bueno, micromachismo va entre muchísimas comillas porque el machismo es machismo siempre, ¿no? Sí. Pero que a no todas nos va a afectar Es un igual. Y lo que término más decíamos, cómodo. claro, es más cómodo. Eso es lo de siempre, ¿no? Al final. Y yo creo que es muy importante estas dos cosas, ¿no? El darnos cuenta de, primero, no a todas nos afecta igual y también tenemos que ser conscientes de ese privilegio. Obviamente yo no llevo la misma vida que una niña con 12 años a la que venden en Bangladesh por matrimonio, pues eso, pues en Dhaka, ¿no? Pues obviamente no tengo la misma vida, ¿no? Pero eso por un lado, y por otro lado es darte cuenta de que, oye, de que sí, de que el machismo está ahí para todos, y esa es la realidad, te guste o no te guste, y otra cosa es que haya quien siga negándolo, ¿no? Pero los datos son los datos, yo siempre lo digo lo mismo, los datos son Exacto. los datos. En el libro que tenés, María, hay un recurso que me generó un clic interno. Hablas en un momento de cuando empezás a observar estas cosas, sentís que te empieza a agarrar un calambre cuando te encontrás de frente a estas situaciones, y es impresionante. Estuve semanas con el calambre, Sí, sintiéndolo, o sea, varias semanas, decir, no, en serio, ¿cómo yo no vi esto antes en mi familia, en el grupo de amigos, en reuniones? ¿Cómo no lo vi antes? Y después dices, bueno, freno un poco, tampoco me voy a salir a pelear con todo el mundo, pero bueno, ese recurso a mí, por lo menos que soy muy kinestésica, me ayudó a bajarlo más todavía. sí, y es justamente esto que hablamos, es decir, hablamos de que abrazar el feminismo es incómodo, ¿no? Y utilizar la palabra feminismo es incómodo, y yo siempre digo, lo es también para mí, tengo un libro que se llama Feminismo Terapéutico y esta es mi vida. Y aún así, o sea, yo recuerdo estar escribiendo el libro y pasar muchas horas diciendo, voy a poner de verdad esto al mundo y con qué me voy a enfrentar, y qué me van a decir, y va a ser muy incómodo y este va a ser mi trabajo a partir de ahora, y porque claro, yo lo hacía en la esfera privada, ¿no? Es decir, yo hacía esto, yo llevaba un proyecto en Inglaterra y trabajaba con muchas mujeres y demás, pero bueno, luego me iba a mi casa, pero en un momento dado, cuando decido lanzar un libro al mundo y salir en redes y tal, pues te enfrentas con otras cosas, esa es la realidad, y es lo que decíamos, ¿no? El llevar esa bandera es complicada, lo primero porque, bueno, porque somos humanas y no somos 100% coherentes y siempre te estás cuestionando y tienes miedo, ¿no? O sea, que es normal. Un poco la idea también de este debate es, porque el tema del feminismo es muy amplio y hemos decidido encauzarlo en lo que es emprendimientos, porque las tres somos dueñas de negocios digitales y por más que pareciera un nicho muy avanzado esto de tener un negocio en Internet y donde Internet es un espacio de democratización de contenidos y demás, no así, o por lo menos no lo sentimos así desde los lugares, ¿no? Estas situaciones de las que hablábamos, yo las he charlado con un montón de colegas, situaciones. Digo, me parece que lo primero, esto que decía Sofi, de cómo no lo vi, bueno, uno no puede ver lo que no se es mostrado como debiera, ¿no? No vemos lo diferente, nos enseñaron que es de esta manera. Y un poco la idea de este debate era poner de manifiesto cómo nos sentimos incómodas. Estoy viendo ahí que están en el chat, están dejando preguntas, opiniones que en un rato voy a estar leyendo como para también articular con las personas que están participando del debate. Pero iba a, digo, exponer estas situaciones me ha pasado, por ejemplo, me contaba una colega, voy a una reunión con mis socios, son socios y pareja en la vida real, y le hablan a él, a ella no le hablan. A mí particularmente, Caro Siri, yo periodista, he ido a conferencias de profesionales, de colegas con los mismos títulos o cargos similares, y hay 20-25 componentes varones, 2 mujeres. Y nos dan por ahí en la grilla a último horario. Bueno, exposición en redes sociales y demás. Y lo que hablamos el otro día, ¿no? Conocemos colegas, sin hablar de nosotras, conocemos colegas muy importantes, referentes, que tienen que invertir muchísimo dinero para tener una visibilidad similar o para ocupar un lugar de referencia similar, por ejemplo, en el marketing online. Cuando un varón sale con una marca, le es mucho más fácil posicionarla en el mercado. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, por completo. Totalmente. Por ¿Qué nos completo. o sea, ¿hay un lugar donde nosotros debiéramos colaborar con esto? ¿Confiamos más en un varón cuando nos vende un servicio? Vamos a ponerlo al otro lado.
Claro, bueno, porque, a ver, eso supone asumir que el patriarcado somos todos, y es que el patriarcado somos todos, es que el patriarcado es el sistema, no son los hombres. Es un sistema que favorece a los hombres, pero el patriarcado es el sistema, es decir, de alguna manera nosotros también lo sostenemos, ¿no? De ahí que todos tengamos que hacer este aprendizaje de deconstrucción, solo que el deconstruirnos nos merece más la pena a unas que a otros, esa es la realidad, ¿no? Porque es lo que te decimos, es decir, de alguna manera ellos también hacen uso de estos privilegios, ¿no? Estando así. Esto es un tema que está muy relacionado también, ¿no?, con algo que Amelia Valcárcel, una gran teórica feminista aquí de España, ¿no?, catedrática de filosofía, habla de cómo las mujeres realmente hemos conquistado muchísimos espacios, pero todavía no hemos conquistado la esfera de la erudición, es decir, esa esfera simbólica del poder y del saber, de alguna manera. Es decir, seguimos confiando muchísimo más bueno, precisamente en la intelectualidad del hombre, en el poderío del hombre. El hombre sigue de alguna manera pudiendo ocupar espacios con más ligereza de lo que lo hacen las mujeres. La mujer tiene que seguir demostrando mucho más para ocupar esos mismos espacios simbólicos, aunque de facto podemos tener ya los mismos derechos. Hay cosas, como decíamos, que están mucho más relacionadas con la esfera de lo simbólico, con los imaginarios colectivos, que nos van a llevar muchísimo más tiempo a cambiar, porque está muy relacionada con la formación de estereotipos, y la formación de estereotipos está casi en nuestra filogenia. O sea, han sido muchos y muchos años del ver las cosas de una manera y ahora tenemos que cambiar la mirada, ¿no? Y por eso yo pienso que sigue costando mucho más trabajo. ¿Les ha pasado? Me gustaría por ahí que compartieran una experiencia donde se sintieron o excluidas de un posible liderazgo o de un lugar o en una reunión, para que la gente también pueda poner su experiencia y la podamos leer. Si quiere contar María, Sofía, Sí, ¿alguna vez sí, en sí. donde por ser mujer se han sentido discriminadas, disminuidas? A ver, yo cuento algo muy simple siempre. A ver, yo siempre digo que lo primero es que, claro, yo me muevo en un mundo en el que es diferente al de la mayoría de la gente, esa es la realidad. Es decir, yo trabajo muchísimo uno a uno con mujeres, con lo cual nos Es un sentimos espacio muy eso. cuidado, claro. Es un espacio muy cuidado, y luego también pues en Londres dirigía un proyecto grande con mujeres, con lo cual, y todas mis compañeras eran mujeres, ¿no? Porque trabajábamos en temas de abuso también, con lo cual en nuestro caso pues no, pues era diferente, esa es la realidad. Pero estoy casada, ¿vale? Estoy casada y tengo una pareja, en mi marido, soy una pareja heterosexual, ¿no? Y quiero decir, me pasa muchísimo el salir con él, por ejemplo, a comer, y te pongo un ejemplo clásico, que yo pida la cuenta y que se la traigan a él. O sea, tan clásico como esto, que alguien me diga que no le ha pasado. Que tú levantes, pidas la cuenta y se la pongas a tu marido, o que tú pidas la carta de vino y le den a tu marido para que cate el vino, o que, bueno, de estas hay un millón, o que tú vayas a comprar un coche, como fuimos cuando me mudé de Londres a España, ¿no? Y vamos a comprar el coche y estoy yo haciendo las preguntas sobre el coche y a mí no me mira nadie en la tienda. Claro. Y cuando, ¿sabes? Y es como se lo están explicando a él y tú estás diciendo, mi marido no tiene ni idea de coche, te lo estoy preguntando yo, Claro. El ¿sabes? coche lo voy a Están comprar este yo, es tipo, para mí. claro, Claro. están este tipo de estereotipos todavía y ocurren permanentemente, y sobre todo eso. A ver, yo es que es lo que te digo, yo tengo mi negocio, pero yo no llevo a mi marido a ninguna reunión de negocio porque el negocio es mío, ¿no? Pero Claro. estoy segura, 1000 por 1000, que si yo llevase a mi marido conmigo a mi negocio, se produciría precisamente ese tema, ¿no? Y también es a ver, muchas mujeres incluso casi prefieren llevar a un hombre con ellas a determinadas reuniones por un tema de transferencia de valor social, es decir, ellas saben que de alguna manera el hombre tiene un valor social de más peso en determinadas reuniones, y aunque no lo sepas conscientemente, o sea, no hablo de que sea una decisión consciente, ¿vale? Hablo de que en algunas ocasiones el tener a un varón al lado te produce esa transferencia de valor social que hace que aumente tu respetabilidad, lo cual es muy fuerte, pero es real. La sensación de seguridad. Claro, Porque es eso, ¿no? claro. Sofi. Estoy pensando en una negociación reciente, mando un mail, resumen de un proyecto, gracias, con esto cerramos el proyecto, respuesta del cliente, no lo cerramos y tal cosa, una interpretación totalmente pero absurda de lo que era el contexto. Yo digo, bueno, respiro, le escribo, le mando un audio, él seguía viendo otra cosa que nada que ver, yo esforzándome por explicarle que no era eso. Participa un socio, hombre, es esto. Ah, listo, está todo fantástico. O sea, de repente todo el mundo era maravilloso de nuevo. ¿Qué pasó en el medio? Vino el hombre. Claro. Y así en un montón de circunstancias, ¿no? Donde pareciera que si está el hombre, listo, podemos tranquilizarnos, se acaba el conflicto. Sí. En un montón de ocasiones.
Acá quería leer, estoy leyendo algunas porque algunas quedaron, algunas opiniones un poco descontextualizadas, por eso decía que si querían brevemente poner su experiencia, si esto les ha pasado. Acá justo encontré una de Coti Orlando que dice: en el periodismo esto es muy claro, las marcas de los hombres pesan más y las mujeres son referencia al espectáculo o al clima. Yo que trabajaba en los medios de comunicación, en tele, en radio y demás, en general el conductor era hombre y las mujeres son panelistas. Y cuando la mujer es Claro. conductora, es de un programa de Chimento, es un programa a la tarde. Nunca un prime time, nunca. Y si no en el noticiero, 1 y 1 o 2 y 1. ¿No? Es que Seguimos yo siendo creo que minoría. precisamente en periodismo es todavía más fuerte porque, claro, estamos hablando de que el periodismo, todos los medios de comunicación son los generadores de opinión, son precisamente los creadores de ese imaginario colectivo, la responsabilidad es brutal, ¿no? Entonces ahí sí que el patriarcado, volvemos otra vez, lo encontramos como más duro que en otros sectores, ¿no? Yo siempre digo que en mi sector es poco duro, esa es la verdad, pero claro, hay otros sectores en los que es mucho más duro. Es que la mayoría También, de los dueños de multimedia son hombres. también eso es cierto. Me acordaba también, creo, en una parte del libro, o no me acuerdo si lo escuché en tu podcast, María, pero me quedó haciendo mucho sentido una frase que decía: hay que observar muy bien a qué mujeres pone al frente también el patriarcado, Claro, ¿no? claro, ¿Quiénes son claro, las mujeres que muestran como exitosas, claro. líderes, referentes? Claro, es decir, También, hay que tener en cuenta que los puestos altos los siguen ocupando los hombres en la gran mayoría de los casos y cuando nosotros, o sea, cuando alguien está en un puesto alto y digamos y va a ascender, va a promocionar a otra persona que suba un puesto o va a contratar a alguien, se sabe psicológicamente desde la sociología, desde la psicología social, que tenemos tendencia a buscar a gente que se parezca a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que lo normal es lo que se parece a nosotros, tan simple como eso, ¿no? Con lo cual, cuando tú vas a contratar a alguien o cuando tú vas a ascender a alguien, buscas a alguien que se parezca a ti. ¿Qué ocurre? Que cuando tú eres un hombre, eres blanco y tú estás copando todas las esferas del poder, ¿no? Tú estás copando todos los puestos de liderazgo, pues lo único que haces es perpetuar el status quo, ¿no? Lo único que haces es perpetuar este sistema de privilegio y opresión. Con lo cual, lo que tú decías, Sofía, es precisamente así. El problema es que luego lo que hacemos es no dejar, o sea, cuando yo voy a dejar que alguien suba a estas esferas, necesito que no me vaya a alterar el statu quo. Es tan simple como eso, con lo cual solo dejo que determinadas mujeres que vayan a ocupar determinadas formas de conducta y que no vayan a desafiar los roles de género y que no vayan a desafiar lo que yo considero adecuado, pasen a determinados estamentos del poder, ¿no? Porque entonces imagínate, o sea, es que si desafiamos el patriarcado lo desafiamos todo, es el sistema sobre el cual tenemos sustentado absolutamente todo. Absolutamente todo. Es que hay una, yo creo que me ha pasado con amigos y demás que por más que acepten que hay una desventaja entre la posibilidad de los hombres y las mujeres, se sienten muy inseguros porque cuando uno empieza a romper el status quo, ¿no? Hay como una movida de tablero que no le gusta a nadie, o sea, porque es una incomodidad. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí, 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 sí. Si Bueno, yo todo lo lo que teníamos decía por antes. seguro ahora ya no lo es, o estábamos haciendo las cosas mal, bueno, ¿cómo las tenemos que hacer? Acá Paula me decía que es un proceso que está muy bien que haya empezado, nuestras hijas e hijos tienen otra cabeza porque nos ven a nosotras. Hablando de tomar esto, el rol activo, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer entonces? Cuando empezamos a notar estas desigualdades, ¿cómo hacerlo quizás sin, a veces es necesaria la confrontación y la manifestación y el activismo y demás, pero ¿cómo podemos hacer en un ámbito de negocio donde es mucho más delicado, donde estamos hablando de colegas, de clientes? Claro. A ver, yo siempre, cuando llegamos a este tipo de puntos en los debates, siempre cuido muchísimo las palabras, ¿no? Porque tengo muchísimo cuidado Ujú. de no de repente pasar de un discurso activista y social a un discurso liberal e individualista en el cual responsabilicemos por completo a la mujer, porque cuando la responsabilizamos por completo, la culpamos por completo de su situación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa línea ahí, ¿no? De, bueno, si tú eres la responsable de que esto cambie, también eres tú la culpable de que esto esté así, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso, ¿no? A mi modo de verlo. Por supuesto, todos podemos aprender asertividad, ¿no? Es decir, cuando hacemos todo este proceso de desaprendizaje con el calambre, ¿no, Sofía, del que hablábamos, cuando te empiezas a darte cuenta de esto da calambre y empiezas a darte cuenta poco a poco de que las cosas no están como deberían estar, pues yo creo que ese es el paso principal, ¿no? Este cuestionamiento permanente, Ujú. estas gafas de las que siempre se habla del feminismo, ¿no? Que yo creo que es una metáfora perfecta, desde la cual tú empiezas a ver las cosas de otro modo, ¿no? Creo que eso ya de por sí es empoderador.
el tú darte cuenta de que muchas de, y esto ya en términos psicológicos, de que el síntoma pertenece al contexto, ¿no? Y de que no es tuyo. Es decir, de que muchas de las cosas que tú creías que estaban mal dentro de ti no están dentro de ti, sino que están fuera, ¿no? Eso ya te empieza a hacer quitarte como muchas cosas de la cabeza y a darte cuenta. Luego yo diría que también todo este tipo de debates son fundamentales, es decir, todo este tipo de espacios en los que creamos nuevos imaginarios, en los que destapamos, en los que quitamos nudos, ¿no? Son fundamentales. A un nivel más práctico, claro, como tú decías, ¿no? ¿Qué hacemos luego con los clientes? ¿Qué hacemos tal? Bueno, pues lo que podemos hacer es seguir sentándonos a la mesa, ¿no? Y esto en términos de Sheryl Sandberg, no sé si han leído ese libro, no sé cómo se llama en español, en inglés se llama Lean In. Ella es la CEO de Facebook y escribió la CEO, no sé cómo se dice en español, es como la Chief Operations, no sé qué. Bueno, Sí, el caso, tiene un puesto... un puesto directivo Es la segunda a bordo, para que os después de la hagáis una idea. O dueña sea, o del dueño, sí. exacto, Pero o que vi sea, una charla está... TED de ella. Sí, 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 bueno, ella es grandísima, o sea, ella es la segunda a bordo de Facebook, Sheryl Sandberg, y bueno, ella tiene un libro que se llama Lean In, que es algo así como siéntate a la mesa, o no sabría traducirlo en español, Ah, y sí. básicamente, claro, y básicamente ella lo que dice que en muchísimas ocasiones, bueno, pues la mujer directamente no se sienta a la mesa, y no se sienta a la mesa porque siente que alguien casi que tiene que invitarla, ¿no? Porque estamos tan acostumbradas a estar expulsadas simbólicamente de todos Fuera estos de la espacios mesa, que sí. claro, que no damos este paso adelante. Hay que tener cuidado también, como decíamos, con este discurso, ¿no? Porque parece que es culpa nuestra que no estemos ahí y no lo es, no es culpa nuestra. Pero de alguna manera el darnos cuenta de que esto está sucediendo, ¿no? Y de que hay algo que nosotras podemos hacer, como decíamos antes, generar estos espacios, dar un paso adelante, trabajar nuestra asertividad, trabajar entre nosotras, eh, crear espacios en los que se pueda hablar de ella. Por ejemplo, Sheryl Sandberg tiene creado un montón de círculos alrededor del mundo precisamente sobre el liderazgo femenino, sobre qué podemos hacer, sobre todo este tipo de conversaciones. Pues se pueden hacer cosas, esa es la realidad, pero sin olvidar que no estamos aquí por nuestra culpa. No, está bueno esto hablar de, pero diferenciar culpa y responsabilidad, ¿no? Claro, No tener la culpa no implica no poder tomar un rol activo. exacto. Y desde, a ver, pensando en términos numéricos, Sí, somos mayoría en el planeta. Entonces, esto no es un dato menor. sí. Entonces, más allá de que estemos todavía en lugares más incómodos, depende del lugar del mundo en el que estemos, la cultura en la que vivamos y demás. Bueno, por lo menos en lo que se refiere al tema que nos que abordamos hoy, que es el tema de los negocios, el tema del emprendimiento, bueno, poder generar estos espacios, generar espacios de debate, espacios de charla, de formación. Hay un montón de grupos de mujeres empresarias. Y a mí me ha pasado las veces que me pasó de exponerlo, de ir con la persona que siempre fue hombre, ¿no? Pero organizar espacios, decir, che, hay 2 oradoras y hay 25 oradores. Claro. En la plantilla están en los mejores horarios o en las mejores salas. Bueno, ¿cómo poder me ha pasado? Yo tengo mi vida, digamos, mi sexualidad abierta, yo estoy casada con una mujer y me ha pasado en el ámbito LGBT, de la comunidad gay, donde se supone que esto debería ser más igualitario, Y y no, eran 30, 50 oradores varones, 2 sí, oradores mujeres. claro. Entonces, bueno, empezar a expresarlo, empezar a ponerlo de manifiesto, manifestar cuando nos sentimos incómodas, quizás es viable, digo, cuando estamos inseguras, cuando sentimos que no estamos siendo respetadas, empezar a Claro. visibilizar esto de alguna manera. Acá están dando opiniones de sí, fui a comprar un coche y hablaban con él y no hablaban conmigo. Había un programa de emprendedores y necesitaron armar una dupla para que no estuviera sola. Esta sensación de que necesitamos la protección del hombre, ¿no? Para no Para que no estar, estuviera estamos sola, solas, wow. ellos Sí, no sí. están solos, por eso estamos solas, ¿no? Oh, claro, claro. Bueno, incluso, seguro que habéis visto una campaña que salió no hace tanto, hace unos años, que eran mujeres que viajaban juntas, ¿no? Entre ellas y Sí. decían, no, que no viajen solas. Y es como, solas, ¿cómo saben un Claro, grupo de mujeres? claro. Tal Es de cual. Bueno, locos. a mí me pasó, nos das con Mina, con mi mujer o esposa y socia en los proyectos, iniciamos un viaje en nomadismo digital con un proyecto que era para la comunidad de lesbianas, ¿no? Para un turismo amigable, porque en un montón de lugares del mundo sufrimos algún tipo de Sí, peligro, incomodidad. Y lo cuento porque desde el ámbito de liderar un proyecto o un negocio sobre turismo, eh,
nos hicieron una nota en Crónica, el diario Crónica es uno de los diarios más importantes de Argentina, en el Día de la Mujer, en el suplemento Mujer, y justamente la idea del proyecto era que éramos una pareja de mujeres, y el título fue Dos amigas viajan por el mundo, ¿no? Fíjate, dos amigas. Dos amigas, y esto fue porque la periodista que nos hizo la nota lo pasó bien, y esto fue filtrado en el editor del diario. Claro, fíjate que es justo lo que hablábamos antes, ¿no? Fíjate cómo precisamente desde los medios de comunicación, que son precisamente los creadores de opinión, ¿no? Son los que crean precisamente toda esta nomenclatura alrededor bueno, de las posibilidades que tiene una mujer y no las tiene, y las que no tiene, ¿no? Y fíjate qué simbólico. Hay un Dos tema que amigas. por ahí que me parece interesantísimo y que todavía no abordamos, el síndrome de la abeja reina. ¿Qué pasa cuando las mujeres llegamos a esferas de liderazgo, cuando estamos en puestos jerárquicos interesantes y muchas veces reproducimos esto que tanto nos quejamos, todo lo que nos trabó el camino para llegar a ese puesto, ¿no? Y lo menciono porque muchas mujeres que están presentes, que tengo el gusto de conocer, están transitando también ese proceso, entonces me parece interesantísimo traerlo a la mesa. Totalmente, Sofía, estoy de acuerdo, es un tema muy interesante. Yo creo que está muy relacionado también con lo que comentábamos antes, ¿no? De cómo, lo primero, muchas mujeres, bueno, cuando llegan a determinados puestos, solo han llegado a determinados puestos determinados tipos de mujeres, y eso ocurre muchas veces, ¿no? Y son mujeres que han pactado de manera tácita, el no desafiar el status quo cuando llegan arriba. Es decir, yo veo muy pocas feministas radicales con un discurso fuerte llegar a determinadas esferas de poder, esa es la realidad. Es decir, hay discursos que incomodan, hay discursos que no gusta oír, discursos que raramente vas a escuchar, ¿no? En determinados sitios. Eh, y luego, por otro lado, también lo que decíamos antes, ¿no? De cómo, bueno, pues hay muchas personas y muchas mujeres que de alguna manera nunca van a reconocer sus privilegios, ¿no? Es atractivo decir, yo estoy aquí porque yo lo he conseguido todo por mi cuenta y a mí no me ha ayudado nadie y bla, 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 ¿no? Cuando eso Sí, siempre es mentira, ese es el discurso de siempre. sistemáticamente. Ese discurso es sistemáticamente mentira, es decir, siempre hay alguien que te ha ayudado, empezando por ahí. No todo el mundo tiene las mismas probabilidades, ¿no? Porque esto también lo escuchaba mucho, ¿no? Esto lo puede conseguir cualquiera y yo he sido la que más he trabajado y yo he sido la que lo he conseguido porque he trabajado más que nadie. Y claro, ni significa, o sea, de alguna manera nosotras que somos emprendedoras sabemos el curro que esto tiene. Esto tiene un trabajo infinito. Es decir, Seguro. infinito, o sea, infinito significa infinito. Es decir, uno se levanta de lunes a domingo a las 6 de la mañana, son las 11, sigue con el ordenador encima trabajando y su vida es literalmente su trabajo, ¿no? Lo que no quiere decir, como decíamos antes, que una niña con 12 años en Bangladesh, ¿no? Tenga las mismas oportunidades que tenemos nosotras, ¿no? No, O que, es claro. decir, hay que reconocer los privilegios, o que el que yo me haya criado, que te digo yo, que yo sea hija única de una familia, mis padres los dos cirujanos, he ido a las mejores escuelas privadas, que yo sé yo, ¿no? O sea, existen los privilegios. El Los privilegio, privilegios lo que se existen. llama el privilegio de clase, sí, claro. Claro, los privilegios existen, esa es la realidad, ¿no? Y los privilegios también entran dentro de la esfera del género, ¿no? Es decir, cuando de alguna manera nosotras nos adecuamos mucho a nuestro rol de género, no lo desafiamos, aceptamos determinadas cosas, no enfadamos, nos adecuamos a la expectativa de lo que se está esperando de nosotras, pues tenemos más facilidades, esa es la realidad. Y de ahí que se perpetúen, o sea, es decir, la socialización de género, y esto a ver, la socialización de género, que es la educación diferencial que hacemos de los hombres y las mujeres, ¿no? Y que va a imponer modelos de conducta, lo que yo espero de lo que se va a convertir un hombre, ¿no? Y lo que yo voy a esperar de una mujer, puede ser una educación sutil y puede ser también increíblemente agresiva, y si no que se lo digan a un, yo qué sé, pues por ejemplo, pues en el caso de la homosexualidad, ¿no? Uh-huh. Como puede ocurrir que en un determinado momento se te puedan pegar palizas o se te pueda expulsar de manera muy agresiva de determinados espacios, es decir, la socialización puede llegar a ser no solo sutil y simbólica, sino que puede llegar a ser muy bestia, ¿no? Entonces, Sin ir a un tema de género, para María, pero digo, es muy notable con la homosexualidad, como la homosexualidad en el varón es una cosa es terrible y es de una vergüenza, ¿no? En un principio, y incluso la de mujer incluso empieza a ser funcional a la fantasía del hombre. O claro. sea, todo es funcional siempre al hombre en cualquiera de los ámbitos, aún queriéndose salir, Sí, y que es algo que queda absolutamente por fuera, ¿no? Pero claro. también empieza, de alguna manera se incorpora en algo que le es cómodo al hombre, es funcional. Pensemos,
Pensemos también, Sofía, que al final la homosexualidad del hombre de alguna manera se termina asociando, entre comillas, a lo femenino Ujú. y no hay nada peor que pueda ser un hombre que algo femenino. Exacto. Sí. Es tan simple como eso. Como si Es decir, fuéramos algo al 100% de una sola cosa, ¿no? obvio, claro, claro, claro. A ver, estamos aquí hablando Sí, 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 precisamente, sí. ¿no?, de cómo la socialización de género socializan binarios, en fin, que todo esto es un debate mucho más complejo, ¿no? Pero que Súper complejo. No, no somos deja de ser muchísimo complejo más. por este espacio, digo, decidimos abrirlo, pero estamos abriendo, de hecho están opinando, ¿no? Cómo cambia cuando un varón, un hombre se hace cargo de la crianza. Magdalena nos decía, ¿no? Hace poco salió el tema entre amigos de que está normalizado que cuando los hombres se hacen cargo de los roles respecto de la casa y los hijos, sobre todo, se observa como que está haciendo una buena acción y se ha normalizado que en general los hombres no se hacen cargo de los hijos y de la casa. Y la realidad es que muchas mujeres se hacen cargo de trabajar, criar a los hijos. O sea, parece que nos hicieran un favor a nosotras. Sí, Bueno, te todavía se dice ayudo. mucho, ¿verdad? Eso me ayuda. Y es como, bueno, sí, pero tienes que delegar. También eso lo escuchamos mucho. Tienes que delegar. Es tu O sea, la culpa, mujer, porque vos te hiciste claro, cargo de todo y no Vos le claro, vas a agarraste ocupar a todo. un... Claro. claro, claro. Y la mujer sigue siendo la directora de operaciones del hogar, ¿no? Y de alguna manera tú, como directora de operaciones de tu propio hogar, vas delegando tareas, ¿no?, a los demás que están alrededor. Tú no vives con tu pareja y los dos tenéis que llevar la casa adelante. No, tú delegas. O sea, esto ya, en fin. Hay un tema que quisiera abordar, que no lo tocábamos y lo habíamos hablado y me parece interesante. Más allá de, estamos en época de coronavirus, de cuarentena, en donde, sin entrar en algunas teorías, no me gustan las teorías que, digamos, que no podemos abordar Por favor. realmente, ¿no? Esta teoría de pero también es válido mencionarla, digo, en el momento en que el feminismo pesaba tan fuerte, ocurre algo tan transversal. Pero Estoy sí de es acuerdo. cierto, y con números, esto que hablamos que no, que María nos contabas, que en época de cuarentena y de confinamiento, la primera que tiene que dejar de lado su emprendimiento es la mujer, no hacia el hombre. Sí. Porque aún confinados y dentro de la casa a las 24 horas, la mujer se sigue haciendo cargo de la casa de los chicos, de la cocina. Entonces, una mujer Claro, emprendedora, complejísima. claro, y esto tiene que ver con dos cosas. La primera, pues, con discriminación pura y dura, es decir, con socialización de género. Ujú. La mujer sigue pensando, sigue creyendo, la sociedad sigue esperando de ella que sea ella la que lo lleva todo adelante y no el hombre, porque el hombre que va a hacer la comida todos los días y saber que tiene que cocinar y saber que tiene que preparar tal comida tal día y saber que el niño ya comió ayer brócoli y él no le toca esto y mañana le toca aquello. Es decir, seguimos de alguna manera en toda esta rueda, ¿no? Eso por un lado, y luego está la otra parte, y es que el hombre sigue ganando más dinero que la mujer en las casas. Ujú. Y esto, por supuesto, son generalizaciones, pero las generalizaciones están basadas en datos. En datos, El hombre claro. sigue en general ganando más dinero que las mujeres. Si él sigue siendo el breadwinner, ¿no?, que se llama en inglés, que es el principal proveedor, Proveedor, sí. cuando llega la hora de que un trabajo, porque claro, a ver, yo tengo aquí, por ejemplo, el caso de mi marido y mío, los dos trabajamos en casa, ¿no? Trabajar los dos en casa es una locura con un hijo y en una pandemia y es muy difícil. Es decir, estamos hablando de que la ONU sacó el otro día el dato de que 300 millones de niños han dejado de estar en los colegios para estar en sus casas. Cuando dejan de estar en la economía estatal para formar parte de la economía doméstica, alguien los cuida. Es decir, aunque Claro. nosotros no lo veamos, alguien los sigue cuidando. ¿Quién los cuida? En teoría lo cuidan los padres. La realidad es que lo cuidan las madres, en Claro. la mayoría de los casos. ¿Por qué? Por lo que decimos. Si alguien tiene que dar un paso atrás, si alguien tiene que jugarse el puesto, normalmente en las familias, Es la aunque esto mujer. suena a decisión individual, claro, y suena a decisión individual, porque la mujer puede pensar, no es que yo lo prefiero, y el hombre puede pensar, no es que tiene que ser así, porque individualmente tiene más sentido que lo hagamos de esa manera, lo cual puede ser verdad, pero ¿qué va a ocurrir a nivel social? Claro. Corremos el peligro de que volvamos 50 años atrás, 50 Sí. años atrás Ujú. de un plumazo. Y que lo No primero es que un dato rompamos todo. menor, no es un dato menor No, este. es horrible. Es Con la horrible. exigencia además que le pedimos a esas mujeres, madres, que ahora son docentes, sin una Claro, formación, un trayecto pedagógico, que además claro. estén bien presentables y que tengan espacio para sí mismas, porque eso también es lo que se les pide en redes, ¿no? Por favor, ten un espacio para vos. Sí, Claro, o sí, sea, sí. yo sé que lo necesito, pero no tengo nadie que me ayude, o sea, también es eso, ¿no? Claro, claro, claro. Y al final también esto casi que se convierte en otro motivo más de culpa, ¿verdad? Pues es que encima no me da tiempo a hacer yoga y a Y es correr por la reseteado. terraza.
Claro, claro, al final. Bien. Y yo me pregunto dónde están ese tipo de movimientos para los hombres. No hay. O sea, es decir, tú no ves en redes un montón de movimientos, digamos, de hashtag diciéndole al hombre, tu hora de hacer no sé qué, o tu tal, o tu tiempo para hacer esto, o tu. No planteamos este tipo de cosas para los hombres. Lo primero, porque si se quieren coger la hora, se siguen cogiendo, empezando por ahí. No Tal cual. pensamos en un hashtag, pero podríamos pensar algún tipo de hashtag de ¿Verdad? ¿Verdad? hashtag contratar a una mujer, hashtag comprarle una mujer después de esto, ¿no? Deberíamos pensar algún tipo Total, total. de movimiento. Apoya a una emprendedora. Claro, tal cual, ¿no? Si tenés que tomar una asesoría, hacelo con una emprendedora. Si tenés que tomar un servicio de fiscal, tomalo con una emprendedora. Podríamos también empezar a pensar cuando vamos a tomar un servicio o comprar un producto, a quién lo estamos haciendo y por qué. Preguntarnos, ¿realmente 2, 3, 5, 10 son referentes hombres porque son los que más saben o hay mujeres trabajando? Y me voy a ir a un tema más ríspido, me voy a animar porque estamos sobre el final y me gusta un poco romper con algunas cosas, pero es un tema sensible, pero me gustaría por lo menos dejar ahí plantearlo, porque justo alguien mencionó el tema de ser mamá y ¿no? de ser madre ama de casa, pero digo, esto es feminismo y emprendimiento. Y acá Sí. es donde voy a entrar en el tema ríspido. A veces parece que, no, a veces no, hay un tema de cultura en donde una mujer tiene que ser madre. Recién ahora Mm, empezamos a plantearnos que quizás no todas queremos ser madre. claro. Recién hablamos de el negocio, tener un negocio, compite un poco en tiempo, en agenda, con ser mamá. Que implica que si a veces querés emprender, no podés ser mamá, y qué pasa con la mujer que decide no ser madre y solo emprende. Hay muchas mujeres que piensan, para ella es más fácil porque no es madre, porque me lo Ya. han dicho. ¿No? Sí, sí, Empezar sí. como mujeres a replantearnos, ¿es necesario ser madre para recibirse mujer o podemos tener otro proyecto de vida? Yo creo que sigue habiendo muchísimo shaming, ¿no? Muchísima culpa alrededor de las mujeres que toman la decisión de no ser madre. O sea, yo cumplo a 37 y tengo un niño de 15 meses, con lo cual toda la parte anterior la he vivido precisamente en lo contrario, ¿no? Claro. Yo trabajaba de lunes a domingo literalmente todas las horas del día porque siempre he sido muy workaholic y me encanta mi trabajo. Y me he encontrado muchísimo precisamente con esto que dicen, ¿no? Muchísima gente siempre diciéndome, bueno, sí, pero puedes hacerlo porque no tienes hijo, ¿no? Ahora tengo un hijo y Claro, te diré que todavía todo el mundo me dice, bueno, pero puedes hacerlo porque tienes un hijo, ¿no? claro. Y antes, y antes lo Como que tenía en no la te recibís guardería. nunca, ¿no? No, Claro. no, Heroína, no te recibís nunca. nunca, nunca. Y nadie le hace estos comentarios a mi marido, que eso es lo más gracioso, ¿no? Y la verdad es que mi marido y yo trabajamos los 2000 horas al día, estamos, o sea, yo tengo una reunión ahora estar con él, luego él tiene una, o sea, vamos así, ¿no? Todo el día. Y fíjate que, ya te digo, siempre me van a hacer un comentario. A mí, a él no se lo van a hacer. Antes de la pandemia dejaba al niño en la guardería unas horas para poder trabajar y todo el mundo me decía, bueno, pues puedes hacerlo porque tienes guardería. Ahora tengo la pandemia, no tengo guardería y bueno, pero puedes hacerlo porque Gonzalo, que es mi marido, te ayuda, ¿no? Es decir, siempre, siempre, siempre está este descrédito, ¿no? De todo el esfuerzo que haga la mujer, siempre hay un descrédito alrededor de todo esto. Es una manera de desprestigiarnos, esto no es nuevo, lleva ocurriendo desde que el mundo es mundo. Acá es muy interesante porque justo un hombre, Miguel, nos dice, eso es una elección, es como el hombre no decide ser padre y tener un emprendimiento. Miguel, de lo que estamos hablando justamente es que el hombre que decide hacer eso es normal, está muy bien, o sea, no es juzgado un hombre si no quiere ser padre. La mujer parece Claro. que dejara de ser mujer cuando no quiere ser madre. No puede Y a mí tener me otro proyecto gustaría, de vida. claro, y a mí me gustaría también resaltar mucho, Miguel, que el componente cultural de las decisiones que parecen íntimas, ¿no? Es decir, las decisiones, tú nunca, yo nunca, nadie nunca va a tomar una decisión dentro de una burbuja séptica, ¿no? Uno toma una decisión, bueno, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Desde ahí toman las decisiones. Uno toma las decisiones desde el contexto, desde el contexto que es el ser. Es decir, uno no toma las decisiones de alguna manera sin haber tenido en cuenta toda la socialización de género, que tú has llegado a ser quien eres detrás de muchísimos años de educación. Es decir, a las mujeres, tú piensas que es lo primero que haces con una niña cuando nace, le das un bebé y le dices, cámbiale el pañal, dale el biberón. O sea, es lo primero que hacemos con las niñas desde que nacen, ¿no? Las enseñamos que toda su vida va a estar alrededor del cuidado, con lo cual es muy difícil que la mujer se enfrente a lo que se considera un mandato de género. Es decir, tu destino biológico
es el ser madre. Es tu mandato más grande de género. Es decir, seguimos diciéndole a las mujeres, no hay nada más importante en la vida que el ser madre. Y bueno, hay mujeres para las que sí y mujeres para las que no. Es tan simple como esto. Pero a los hombres no los socializamos alrededor de esto. No. El hombre no deja de ser hombre porque no quiera ser padre. No, no se le No, plantea. claro que no. Desde los juguetes, ¿no? Desde los juegos de niños. Yo me acuerdo que era comprar bebé y muñeca, y yo no los usaba hasta que salió la Claro. oficina de la Barbie. Fue como, ¿no? Era una Barbie emprendedora, y eso era, Fíjate. pero era una en la Barbie, Un primero salto salía cuántico. la... ¿Cómo? Un salto cuántico directamente la Barbie con oficina. La Barbie, que la oficina, porque siempre, y la Barbie fue Fíjate. más allá de los estereotipos, y todo lo podemos hablar alrededor de los juguetes, ¿no? Sí, Pero fue la primera que empezó a sacar el negocio, manejaba la moto, el auto, ¿no? Esos lugares que estaban destinados solamente para los hombres, ¿no? qué bueno. Sí. Em, Bien. Acciones, pues estamos en los últimos 10 minutos. Hay un montón de opiniones, pero es muy complejo meter las opiniones y en cuestiones, ¿no? Eh, completas. Sí hay algo que me gustaría, y no sé de quién lo leí, que planteaba, bueno, pero en este patriarcado los hombres también son víctimas. ¿Somos Bueno, la víctimas por igual? socialización, Somos víctimas, pero ¿somos víctimas por no, igual? no, Esto no, es... no, no, no somos víctimas por igual. Eso volvemos a lo mismo. O sea, eso los datos son claros. Pero yo sí quiero decir algo. Es decir, por Sí, ejemplo, estamos hablando del caso del cuidado, ¿no? Los hombres son expulsados de la esfera del cuidado también. Y eso yo lo veo todos los días. Es decir, de alguna manera hay muchísimos hombres que tienen esta necesidad, ¿no? También, o querrían también quedarse en casa con sus niños o renunciar incluso a su carrera profesional, y de alguna manera todo lo que ha sido, es decir, toda la masculinidad, como decíamos antes, se codifica alrededor de ese poderío, ¿no? De ese que ujú, lo primero es tu realización personal y el cuidado es algo para la mujer y es algo femenino, ¿no? Ya habíamos dicho antes que lo femenino siempre está relegado al segundo puesto. sí, Pensemos que la socialización de género no nos la hacen solo a nosotras nos socializan de una no, manera claro. y a ellos los socializan de otros. Eso va a imponer un universo de posibilidades, es decir, qué va a ser para nosotras posible y qué no lo va a ser, y para ellos qué tipo de personas podemos llegar a ser en la vida y qué tipo de personas no podemos llegar a ser. Y esto nos influye a nosotras y los influye a ellos. ¿Qué ocurre? Que a ellos los dejan en una posición objetivamente mejor que a nosotras. Lo que no quiere decir que sea una posición siempre cómoda para ellos, porque no va a ser siempre una posición cómoda. Está claro que esto no es cómodo para nadie. El tema es que sí hay privilegiados Sí. y no privilegiados, y el tema es ponerlo de manifiesto para empezar a ver, bueno, esto, aunque no seamos responsables o culpables en un Ujú. 100%, ¿qué podemos hacer? Entonces, son los últimos 8 minutos que tenemos. Conectarnos, digo, para empezar a tirar un poco de ideas, ¿no? Empezar a dejar en limpio. Generar espacios de debate, de charla, exponerlo. eh, Verbalizar cuando uno se siente incómoda, acosada, no respetada. Si tengo que contratar a alguien, pensar primero si no puedo contratar a una mujer, no sé, digo, podría ser una acción, Total. o por lo menos pensarlo. Claro, yo siempre digo que aquí tenemos dos planos, ¿no? El plano social y el plano individual. Yo soy psicóloga y siempre digo que yo no soy politóloga ni socióloga, yo siempre trabajo desde el plano individual, aún así hago mucho activismo que entiendo que entra dentro de la parte social, ¿no? Pero aún así, yo siempre digo que si queremos cambiar la situación necesitamos trabajar el plano social y el plano individual. ¿Cómo trabajamos el plano individual? Bueno, pues en mi caso, como psicóloga, yo trabajo el plano individual desde el empoderamiento, desde el desaprendizaje, desde el enseñar determinadas técnicas de asertividad, desde que estudiemos realmente cuáles son los estilos de liderazgo, qué podemos hacer. Yo trabajo desde el coaching además, o sea, pues puedes incluso ensayar reuniones, puedes ensayar conversaciones, dónde te sueles atascar, dónde sueles perder al cliente. Es decir, todo este tipo de cosas se pueden trabajar, se pueden pulir, se pueden aprender, se pueden mejorar. Realmente tenemos un problema y es la realidad, tenemos un problema de que muchas veces no llamamos a determinadas puertas y no las llamamos, volvemos al mismo tema de antes, porque no está dentro del universo de lo que se ha considerado posible para nosotras. Nos hemos educado así y ahora tenemos que romper esos estereotipos. Y romper esos estereotipos es difícil. Con lo cual, todo Sí. este tipo de cosas sí las podemos hacer. Podemos avanzar, podemos aprender cosas nuevas, podemos desaprender cosas que nos tenemos que quitar de encima. Podemos ayudarnos entre nosotros y entre nosotras.
¿vale? Podemos echarnos muchas manos, podemos generar este tipo de espacios como estamos diciendo. Sofía, perdona, que ocupo No, aquí. estaba pensando también, como reconstruyendo un poco la historia personal, me invitaron a un congreso de mujeres en La Rioja, tuve el gusto de escuchar a una referente de Argentina que está monitoreando la participación de mujeres en distintas esferas, tanto de lo público como de lo privado, a nivel gubernamental. Y en medio de un almuerzo ella dice, en realidad lo que deberíamos hacer todas es no hablar mal de otras mujeres. Así de simple, o sea, ese es el punto uno. El desafío, ¿no? Porque obviamente seguro que hay una mujer que no sé, que nos mintió, que nos hizo doler, que nos hirió, pero fíjate, o sea, veamos también qué pasa con los hombres. El hombre no está hablando mal de otro hombre. El hombre, por más que otro hombre lo haya dañado, en parte lo protege. Claro. ¿Y nosotras qué hacemos? Todo lo opuesto, justamente. Hay O una sea, cuestión lo como de tenemos, tribu, ¿no? De lugar de sí, pertenencia que nosotros solemos atacar y el hombre lo cuida, ¿no? Bueno, el hombre no tiene sí, necesidad de competir por los espacios porque los Exacto, espacios son porque suyos. De alguna son manera, a nosotros todos. nos quedan 3 espacios y sentimos que tenemos que pelear con Ujú. uñas y dientes por esos espacios, con lo cual tradicionalmente eso tiene sentido. Pero me Me gustó pareció muy desde el interesante. lugar individual, en principio eso, quizá no hablar mal de una, o pensárselo, ¿no? Realmente porque esto que hablamos, ¿no? Dejar de ser brujas, dejar de ser solamente madre, solamente hija, Claro, no solamente esposa. reforzar esa creencia de no, entre mujeres, ¿trabajan todas mujeres? Debe ser Seguro. re difícil. Se deben estar peleando todo Claro, el día. claro, No claro. sumar a Replantearnos esa esto, sí. creencia me parece que ya es un acto individual y social enorme. Ujú. Claro, Y claro, totalmente. Y me parece también interesante dejar la duda, ¿no? No es algo que tengamos resuelto, pero cuando pensamos en mujer, ¿qué es lo que pensamos? ¿No? Tiene que tener cierto corte de pelo, cierto tipo de piel, Claro. vestirse de determinada manera, hablar de determinada manera, hacer de determinada manera, o podemos construir, es eso, yo tengo sobrinas mujeres, por ejemplo, y veo que no te sientes así, no hables así, eso no lo dicen las mujeres, así no hablan. Entonces, Claro. pensarnos desde la libertad, así como el hombre lo puede hacer, digo, ¿cómo quiero sentarme? ¿Cómo quiero hablar? ¿Cómo quiero vestirme? Claro, Cómo quiero claro, construirme, fomentarlo. ¿no? Porque para Claro, claro. construirse hay que deconstruirse. Entonces empezar a repensarnos nuevamente. ¿Qué es qué tenemos incorporado y qué realmente es elegido, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Fomentar ese libre desarrollo de la personalidad, de los gustos, de las apetencias, de las ambiciones, de los sueños, de las esperanzas y hacerlo por una parte resistiendo mentalmente a creernos determinadas cosas, ¿no? Yo siempre en feminismo terapéutico hablo mucho de eso, ¿no? De la resistencia mental, de que a veces eso es todo lo que podemos hacer dependiendo de la situación en la que estemos, porque como decíamos, va a haber diferentes tipos de patriarcado, vamos a tener diferentes tipos de situaciones familiares y a veces todo lo que podemos hacer es empezar por resistir mentalmente y decir, esto no me da la gana de creérmelo, ¿no? Y eso es un buen primer paso. Y luego a veces podemos hacer muchísimo más que eso. Y todo lo que podamos hacer debemos hacerlo. No sé si quieren decir algo más. Yo en principio, por ahí sí, una reflexión última. Yo quería agradecer a todos los que estuvieron presentes. Perdón que no pudimos leer todo lo que pusieron. Queda expuesto para por ahí un próximo encuentro, pero los estamos leyendo. Me gustaría sí decir algo que es, por lo menos de mi lugar, desde UFA, que lo que hacemos es capacitar gente para el mundo del emprendimiento y es muy notorio que entre toda nuestra comunidad el 90% son mujeres y nuestros clientes, la mayoría son clientas y no son clientes. Si bien trabajamos con hombres y mujeres, es muy notoria la cantidad de mujeres que emprenden en relación a los varones. Sin embargo, tienen más representatividad los varones. Entonces, volviendo al tema de culpa o responsabilidad, ¿qué podemos hacer? Digo, sí podemos hacernos escuchar. Hay algo que tiene Internet en la democratización esta de los espacios que tenemos que tomar sin ser combativas, sin confrontar. Digo, es preciso que tomemos la voz, ¿no? Pongamos voz y podamos expresarnos. Internet es una posibilidad. Hacer un podcast, hacer videos, hacer un blog, montar un negocio online es una posibilidad de ocupar un rol y de ponerle voz, porque es preciso eso, ¿no? Alzar la voz, mostrar y decir y pensar libremente y exponerlo, ¿no? Esto que nos han dicho que no hagamos,
sí, digo, está bueno. Internet es un lugar, un espacio genuino, me parece que está bueno también ponerlo de manifiesto. No sé si quieren decir Sin algo duda. más, pero me parece que Internet es un muy buen lugar para hacerlo. Sin duda alguna, totalmente de acuerdo. Yo quería dar las gracias también a todas las que y a todos los que habéis estado hoy aquí. Me ha encantado ese debate, lo he pasado muy bien. Creo que es muy necesario, como digo, que sigamos teniendo este tipo de debates. Y bueno, nada, que espero que sigamos por aquí, que sigamos hablando mucho tiempo de este tipo de cosas. Y nada más, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas, por haber participado. Sofi. Me quedan unos segundos, lo que quisiera decir es, ocupemos espacio, Uh-huh. sentémonos a la mesa, hablemos con respeto mutuo y sigamos fomentando espacios de debate horizontal, me parece fundamental para seguir caminando en este proceso que nos falta mucho, pero bueno, lo bueno es saber que no estamos solas, que estamos acompañadas por nosotras y también por otros actores que están apoyando esto. Bárbaro. Bueno, gracias a todos. Estamos en tiempo cumplido. 1 hora. Nos Exacto. quedaron un montón de temas pendientes, así que veremos cuándo podremos hacer próximo encuentro. Quizás en algún momento se nos permita hacer algo presencial. Gracias por estar del otro lado, por participar. Vamos a estar leyendo todos los mensajes. Gracias, Sofía Alicio, por haber participado. María Fornet, lo mismo, gracias. Me encantó este debate y me parece que siempre suma, aunque no tengamos tantas certezas, pero podemos tener certezas, dudas, manifestarnos, expresar, aunque haya sido quizá un poco desprolijo, no era una ponencia, esta era la idea, un poco hablar entre todas. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias a todos por las preguntas, por lo que fueron poniendo, también por etiquetarnos en redes, eso saben que ayuda muchísimo a que podamos seguir generando estos Eso, espacios. etiqueten en redes y ¿dónde nos encuentran? Yo fui poniendo nuestras cuentas Perfecto. y lo vuelvo a poner, por si alguien no lo Vale, vio, lo en pones el ahí, chat. pero nos encuentran en Instagram, @carosiri, @ufestudio, @maria.fornet y Sí. @Sofía. ¿Tenés un Todo punto junto, antes? Sofía Alicio, todo Sofía junto. Alicio, todo Ahí junto. lo puse. Ahí están puestos. Perfecto. Bueno, Perfecto. nos encuentran Gracias, Sofía. individualmente en Instagram o en nuestras webs y nos volvemos a Sí. encontrar. Se enterarán por las líneas de correo. Muchísimas gracias por estar de otro lado. Gracias.